La Constitución de la República del 2008, aprobada en Montecristi, exige y legaliza los derechos indígenas y la independencia jurídica al interior del Estado ecuatoriano. De esta manera lo reconoce en su propio ordenamiento jurídico, permitiendo que los miembros de las divisiones territoriales estén en conformidad y paz bajo un orden social desde la misma colectividad. En nuestra Constitución, el Estado plurinacional lo señala en el artículo 1. En el artículo 171 de la Constitución del Ecuador aplica la práctica y la admisión de la justicia indígena. En el campo del derecho, la justicia indígena no posee un ordenamiento jurídico escrito en una ley que lo tipifique y castigue. No existe un medio de juzgamiento previsto en una regla jurídica u ordenanza. Está fundamentada únicamente en su derecho propio. Las costumbres, es decir, la justicia indígena no se respalda en un órgano especializado ni se origina en una ley escrita. Nace del amparo de la colectividad indígena. Utiliza un procedimiento rápido de carácter público y colectivo expuesto en las asambleas comunales, que conlleva a determinar sanciones primitivas. Evidentemente, en las poblaciones indígenas existen procedimientos formales, así como formas específicas de control social, a partir de las cuales se regula la vida de los pueblos y se ejecuta la autoridad. Cuando hablamos de justicia indígena o derecho indígena, mencionamos a las prácticas provenientes de las costumbres de cada comarca, colectividad, poblado y nacionalidad indígena, mediante las cuales las autoridades elegidas legalmente por sus integrantes regularizan diversos ámbitos de las actividades, relaciones sociales y todo tipo de conflicto que se desarrolla dentro de su colectividad. Es importante mencionar que la justicia indígena se basa en el derecho consuetudinario, es decir, las costumbres, que afronta de manera usual a la justicia ordinaria, teniendo como base el derecho romano. Los sistemas jurídicos indígenas son denominados por algunos autores como el derecho consuetudinario, en razón de que funcionan con normas tradicionales no escritas, que derivan de un conjunto de costumbres reconocidas y compartidas por una colectividad. Estos sistemas son aceptados en la actualidad por países que reconocen su pluralidad jurídica, con las denominaciones derecho consuetudinario. Perú, normas y procedimientos propios Colombia y Bolivia, tradiciones ancestrales Venezuela o simplemente derecho propio Ecuador. Las autoridades competentes de aplicar y ejecutar los derechos indígenas son aquellas autoridades investidas de tal responsabilidad por la comunidad de acuerdo con sus sistemas de organización social y política. En la mayoría de comunidades indígenas del Ecuador, estas autoridades son el Cabildo o el Consejo de Gobierno, integrado por un presidente, vicepresidente, secretarios y la Asamblea General, como la máxima autoridad de la comunidad encargada de resolver los conflictos más graves o tomar las decisiones trascendentales. Las autoridades indígenas están preparadas para resolver cualquier clase de conflictos, asuntos penales, civiles, familiares, etc. Control constitucional de las decisiones jurisdiccionales indígenas en el Ecuador. Una vez reconocido el carácter jurisdiccional que tienen las resoluciones indígenas en el Ecuador, debe señalarse que estas decisiones, igual que las sentencias de las autoridades estatales, deben ajustarse a las disposiciones constitucionales contenidas en la norma fundamental. Aunque en Ecuador se reconocieron por primera vez funciones jurisdiccionales de autoridades indígenas mediante la Constitución de 1998 y se ratificaron en la actual Constitución del 2008, no fue sino con esta última que se articularon relaciones entre los sistemas de justicia indígena y el sistema de justicia estatal en materia constitucional. La institución de control de constitucionalidad sobre este tipo de resoluciones respondió de manera coherente al fortalecimiento de las garantías jurisdiccionales en la nueva Constitución del 2008, que además dio inicio a un nuevo Estado constitucional de derechos y de justicia. De acuerdo con esta garantía jurisdiccional, cualquier miembro de una comunidad indígena al que se le imponga una sanción en clara contravención de las normas internas de la comunidad o en vulneración de derechos humanos puede presentar una acción de control de constitucionalidad ante la Corte Constitucional, también denominada acción extraordinaria de protección contra decisiones de la justicia indígena.
En Ecuador, la Constitución ecuatoriana del 2008 establece en el artículo 171 que la competencia jurisdiccional indígena debe ser ejercida dentro de su ámbito territorial. El artículo 57 de la Constitución reconoce una serie de derechos colectivos a las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, dentro de los cuales el numeral 10 reconoce también su derecho a crear, desarrollar y aplicar y practicar derecho propio consuetudinario, que no podrá vulnerar derechos constitucionales, en particular al de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Límites a la jurisdicción indígena en Ecuador. Dentro del contexto de Estado constitucional de Derecho y Justicia, Ecuador incorporó a su norma fundamental, además de un texto catálogo de derechos, nuevas garantías jurisdiccionales. Para protegerlos, entre su innovación se incluyó la acción extraordinaria de protección como garantías jurisdiccionales para proteger los derechos humanos en el ámbito judicial ordinario. Con la misma lógica, y los jueces estatales son susceptibles de incurrir en actos u omisión que vulneren los derechos constitucionalmente reconocidos. De la misma forma, las autoridades indígenas que ejercen funciones jurisdiccionales podrían incurrir en actos o omisión desde donde sus costumbres o tradiciones vulneradas a estos derechos. Concurrentemente, la Constitución reconoce el ejercicio de facultades jurisdiccionales a las autoridades de comunidades y pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial, siempre que sus normas y procedimientos no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales. El artículo 171. La Constitución ecuatoriana, promulgada el 20 de octubre del 2008, una de las más progresistas en materia de pluralismo jurídico, empieza por plasmar en el preámbulo el reconocimiento de las raíces milenarias de nuestros distintos pueblos y la sabiduría de las culturas que nos enriquecen. Se consagra en las consideraciones iniciales la decisión de construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad, a fin de alcanzar el Sumal Kaisai, noción indígena cuyo equivalente es el término aymara, Suma Cañá, de Bolivia, con la cual se logra una adecuada fusión de la cosmovisión indígena y los principios de la cultura mayoritaria en nuestra carta política. En tal sentido, la Constitución ecuatoriana del 2008 declara por primera vez a Ecuador como un Estado intercultural y plurinacional. Artículo 1 mantiene, fortalece e incorpora nuevos derechos especiales a favor de los pueblos indígenas y afros. El artículo 57 reconoce a los pueblos ancestrales indígenas, afroecuatorianos y montubios al derecho a la constitución de circunscripciones territoriales para preservar su cultura. Artículo 60 reitera la pluralidad jurídica, reconociendo funciones jurisdiccionales a autoridades de las comunidades y pueblos de las nacionalidades indígenas, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de un ámbito territorial, siempre que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos. Las nuevas tendencias. La crisis parece estar actualmente en vía de resolverse. El envejecimiento de los códigos ha atenuado, para no decir ha eliminado, la actitud del positivismo legislativo dominante en el siglo XIX. Se reconoce de manera cada vez más abierta la función de la doctrina y de la jurisprudencia en la formación y evolución del derecho. Ningún jurista piensa ya que solo a través de los textos legislativos se accede al conocimiento del derecho, aún en el ámbito del derecho penal, donde el principio de legalidad de las penas puede aparentar justificar esta convicción. Las atribuciones cada vez más amplias conferidas a los jueces o la administración de justicia para determinar la amplitud de la pena y regular su aplicación colocan nuevamente al derecho bajo la dependencia del ideal profesado por los encargados de administrar. La multiplicación de las convenciones internacionales y el derecho comparado obligan o incitan a los jueces a interesarse cada vez más en la forma en que el derecho se concibe o interpreta en países extranjeros. La presencia creciente del derecho comunitario en los derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea y la influencia de las disposiciones de la Convención Europea de los Derechos del Hombre, tal y como es interpretada por la Corte de Justicia Europea de Estrasburgo,
han impuesto directa o indirectamente a los Estados miembros un cambio sustancial en su derecho nacional o ha conducido a una aproximación de los derechos nacionales. El nacionalismo jurídico está en franca regresión y es de esperarse que la crisis suscitada por el movimiento de codificación de los siglos XIX y XX sea rápidamente superada. Relacionar los presupuestos técnicos recabados para la investigación con los derechos humanos. Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas tienen desde el punto de vista formal un amplio reconocimiento a nivel internacional. Podemos hablar del Convenio 169 de 1989 de la OTI sobre pueblos indígenas y tribales. También podemos hablar de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en 1969. Esta última, aunque no trata específicamente de los derechos de los pueblos y comunidades, sí es un referente jurídico invocado en su defensa. También podemos decir que cada comunidad tiene sus propios reglamentos y sus propias normas. También decimos que la Constitución y las leyes de la República tenemos entre lo primero los derechos humanos, los cuales prevalecen, y podríamos poner de ejemplo el artículo 93, mientras que en los segundos podemos poner el derecho a la vida, que es el artículo 11. También podemos poner el artículo 12, que es a la tortura y penas, donde hablan de eso, ¿sí? En Ecuador, por disposición constitucional, las funciones legislativa, ejecutiva y judicial son las encargadas del desarrollo progresivo de los derechos constitucionales. También podemos decir que podemos hablar que desde la Constitución vigente del 2008, la Asamblea Nacional aún no ha discutido la ley de coordinación y cooperación de los sistemas de justicia indígena y ordinaria. Conclusión. Los métodos de evolución constitucional efectuados por las luchas sociales e indígenas han desencadenado cambios en los estados latinoamericanos en las últimas décadas. Ello ha forjado innovaciones en la normativa, en la legislación y en las políticas públicas de los países andinos. Estos cambios originados han concedido a los pueblos y nacionalidades indígenas iniciar la edificación de estados plurinacionales que se basan en el reconocimiento constitucional de derechos sociales y en un proceso de transformación de principios de interculturalidad y de otras formas de desarrollo basados en el equilibrio de los seres humanos y la naturaleza. El pluralismo jurídico ha determinado con la diversidad de prácticas existentes en un mismo espacio territorial. Los pueblos indígenas tienen derechos al igual que todas las personas, derechos que son reconocidos no solo por la Constitución Política del Ecuador del 2008, sino también por los tratados internacionales, especialmente el Convenio 169 de OIT, ratificado por el Estado ecuatoriano en 1989. La aplicación de la justicia indígena está basada en la costumbre y en la tradición de cada una de las comunidades a las cuales pertenecen a partir del derecho constitucional. La facultad de la autoridad indígena está reconocida y garantizada en la Constitución de la República del 2008.